Auspician este programa Farmacias Red. Colector. Te pasás horas regando tu patio porque lo querés verde todo el año. Pero sin agua, no hay patio, no hay plantas, no hay juegos, ni futuro. Cuida el agua, cuida el futuro. Aguas Cordobesas. Estudiar en la Siglo es más que estudiar, es lo que sigue. No te conformes con cursar en un aula. Estudia en laboratorios, en edificios inteligentes. Estudia con tecnología de vanguardia. Aprende con pasantías reales. No te adaptes a un solo formato. Que la universidad se adapte a vos. Porque mientras en otros lugares recién están llegando, nosotros ya estamos pensando en lo que viene. Estudiar en la Universidad Siglo XXI es más que estudiar. Es lo que sigue. 30 años innovando la educación. Seguí tu instinto, tu forma de pensar, de sentir, de expresarte, de ser libre. Porque lo que te hace ser vos es solo ser más vos. Muy buenas tardes, comenzamos Pioneros, hoy dedicado a la medicina, dedicado al diagnóstico por imágenes, con una personalidad que acaba de ingresar a la Academia de Medicina, el doctor Sergio Luchino. Se los voy a presentar y lo voy a conocer yo también, ya que no tenía el gusto de conocerlo antes. Me encanta contárselos porque nos vamos a ir sorprendiendo mutuamente. Comencemos. Comenzamos ya Pioneros. Doctor Luchino, bienvenido. ¿Cómo le va? Bueno, pero muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, le estaba diciendo que, bueno, viendo su currículum, es un currículum impresionante, de excelencia, de todas cuestiones superlativas, como por ejemplo, bueno, ser medalla de oro de la universidad en su momento, ser de las primeras camadas del Manuel Belgrano. También. Poder haber podido, digamos, en el diagnóstico por imagen, que ha sido algo tan de este siglo XX, hacerlo en profundidad y también formar recurso humano. O sea, hay mucho de excepcional en lo que le ha tocado. Bueno, muchas gracias, pero eso mucho depende del momento histórico que nos tocó nacer a mi generación de principio de la década del 60. Porque, bueno, el mundo justo comenzó a hacer giros muy importantes en varias líneas, ¿no es cierto? Entre ellos la medicina, las comunicaciones, la informática, que empezó más adelante. Claro, la tecnología aplicada. Los materiales, los conductores, es decir, todas las ciencias. Y, bueno, la medicina hace uso lógico, digamos, de todas esas innovaciones. Y una de las que más aprovechó fue el diagnóstico por imágenes, que comenzó en 1895 en Alemania por azar, pero en la mente de un genio lo pudo descubrir lo que ocurrió. ¿Te le puedo contar esto? Sí, los rayos X. Los rayos X. Famosos rayos X. En ese momento en Europa se estaba investigando hacer circular corriente eléctrica, que todavía no se sabía que formaban neutrones, protones, electrones, no se sabía eso. Pero sí investigaban las consecuencias que tenía y colocaban gases en tubos al vacío y algunos gases se transformaban en incandescentes, como el tubo fluorescente que conocimos nosotros. Pero recién, y esa era la moda en las universidades europeas a fines del 1800. En uno de esos laboratorios en Alemania, Wilhelm Röntgen, el apellido Röntgen muy conocido, en el ambiente radiológico por supuesto, descubrió que cuando él encendía la máquina para ver la incandescencia, él había dejado por azar una pantalla que no existía el plástico, todavía eran de madera, el vidrio recién comenzaba, con un baño de fósforo, que también se utilizaba porque se ponía incandescente el fósforo, con la luz eléctrica, por ejemplo, o la luz con los fotones del sol, brillaba. Y él se dio cuenta que en su cuarto, como un estudio, es decir, oscuro, cuando encendía la máquina, esa pantalla que estaba alejada comenzaba a brillar. Tenuemente, pero brillaba. Habrá prendido 2 o 3 veces el equipo hasta que dijo, acá pasa algo, ahí está la mentalidad del genio.
interpuso su mano y vio sus dedos, sus huesos en la pantalla. Yo me imagino lo sorprendido. Y así se descubren los rayos X. Comenzó en su... Muchas veces así, ¿no? Por casualidad. Sí, tremendo. Capaz que ahora cada vez menos, porque hay tantos equipos investigando alrededor del mundo que... En esa época era de descubrimiento constante porque, bueno, empezaban a transformar, digamos, trabajaban con energías que recién comenzaban a trabajar. Claro. ¿Y a usted cómo le llega este interés? Es muy, muy gracioso porque... ¿Usted viene de familia de médicos? No. Mi papá es ingeniero civil de construcción, y mi mamá ama de casa, era lo tradicional en su momento. Sí. Termino mis 2 exámenes de primer año con buenas notas, con 10. En segundo año tenemos física biomédica, es una asignatura de la carrera de medicina, pero donde se hablaba justamente de aspectos físicos de la medicina. Muy básico, ¿no? Comparado con lo que tenemos hoy. Termino también una buena nota y el jefe de trabajos prácticos que me toma me dice, ¿por qué no te agregás a la cátedra? Has hecho un buen examen, tenés buena nota. Y bueno, yo ni sabía que existía el agregarse a una cátedra. Y fue así como ingresé a la cátedra de física y bueno, ya me comenzó a gustar esto de la transformación de las energías y poder ingresar dentro del cuerpo humano con energías que no son visibles ni audibles, porque nosotros nos comunicamos por visión y audición. Claro. Y la visión es muy pequeñita porque es la luz visible, que es un rango muy pequeño en las posibilidades que se llaman fotones. Los rayos X son familiares de la luz visible, pero en un rango que no los vemos, y no los vemos muy sencillo porque para llegar como animales o humanos en la prehistoria, digamos, necesitamos ciertas interacciones con el entorno para sobrevivir y escapar y no transformarnos en la especie dominante del mundo. Por supuesto está el cerebro, evidentemente, pero las formas de transducción de las energías, los sonidos, nosotros escuchamos un rango muy pequeño porque es el que nos permitió sobrevivir. El sonido del león, la serpiente, el agua, el fuego. Entonces, esos eran nuestros sonidos útiles, por lo tanto escuchamos en esa franja. Lo mismo, nuestra visión fue, como elegimos ser animales diurnos, fue los fotones visibles. Entonces, el gran desafío fue cómo transformar algo que no veo, que es el interior del cuerpo humano, para poder verlo, incluso escucharlo. Y allí está justamente la tecnología que permitió hacer usos de energías no visibles ni audibles, ingresar al cuerpo humano, obtener información y transformar esa información luego en una imagen, y esa imagen, conociendo anatomía patológica, historia natural de las enfermedades, la podemos interpretar. Podemos decir, bueno, esto que estoy viendo corresponde a tal. Bueno, así fue muy inicial hasta prácticamente fines de la década del 70, principios de los 80 en Córdoba. Pero usted se enamora de esto, de esta actividad ahí, desde el vamos, desde o, el vamos, o tiene o dudas. No, desde la física biomédica. Desde la física biométrica. ¿Y ahí quién fue su mentor? Bueno, la gente de la cátedra. En ese momento era el profesor, se llamaba Atilio Palma, falleció. Fue el primer profesor de física después del regreso a la democracia. Bien. Sí, década de los 80. Pero ahí ya definió que quería, esa era su materia de estudio. Claro, yo recuerdo mis amigos, mis compañeros de la facultad me decían, porque había terminado con muy buen promedio, más... Con 9,61. 9,61. Entonces por eso fue medalla de oro. Exactamente. O sea, un bocho total, dirían. Bueno, podía elegir lo que quisiese, digamos, porque el promedio es un punto clave. Y me decían, ¿cómo vas a elegir radiología? Pero vos estás demente. ¿Cómo ¿Por qué? Porque siempre tenía que ser cardiocirujano. Exactamente. O cirujano del cerebro, no sé. Bueno, porque en ese momento la opinión de mis amigos era porque solamente existía la radiología convencional. No existía, recién había llegado a Córdoba hacía muy poco los 2 primeros tomógrafos computados. Y después cuando pasaron los años y usted ha tenido este desarrollo... Claro. Ahora me dicen, ¿cómo te diste cuenta? Pasó
Y me dicen, ¿cómo te diste cuenta de haber elegido eso? Bueno, es la visión, nuestro Señor y las posibilidades. Y además, como es muy tecnológica, nos ha permitido, digamos, vivir desde las fichas precomputadora, donde colocamos los datos de los pacientes, máquinas de escribir, digamos, a hoy donde tenemos todo informatizado y en red. Y en red, también. a nivel Ahora, mundial. Sí, tiene que gustarle también, me parece, la tecnología. Sí, por supuesto, es Sí, fundamental. o tiene que tener un atractivo, Sí, si no es un poco arduo. No, sí, pues absolutamente todo es tecnológico, informática. Bueno, eso también nos mantiene conectados, digamos, y actualizados en los avances tecnológicos. ¿Y el gran salto para usted qué hito fue? ¿De la especialidad? Sí. Bueno, de la especialidad sin duda fue la tomografía computada. La tomografía computada nace en la década del 70 en Inglaterra, en la empresa EMI. La empresa EMI es la que patrocinaba los discos de los Beatles. Sí. Entonces tenían ingresos enormes y parte de esos ingresos se destinaban a proyectos de investigación científica en sonidos para generar de ahí comenzaron las cintas magnéticas y se pensó en el cassette como método de grabarlas, porque en ese momento eran discos, ¿no es cierto? Sí. Eran discos incluso luego de discos plásticos. De vinilo. Discos de vinilo. Entonces, allí en el año 71 hay un ingeniero inglés que dijo, usando computadores, es decir, ya disponía de una forma que era tecnológica, porque hasta digamos, las primeras computadoras son de la Segunda Guerra Mundial. De allí en adelante recién, y no eran de uso familiar, obviamente, ¿no es cierto? Eran de uso muy restringido. Pero como esta empresa era muy exitosa, tenía acceso al uso de computadoras. Y él hace el primer estudio. Tuvo una idea, dijo, voy a exponer con rayos X en forma tridimensional a las personas, aplico una fórmula matemática, que son conceptos matemáticos, y voy a transformar eso en como si a una persona la cortamos en una rodaja, y cada rodaja es una hoja cuadriculada, tiene puntos de información. Como si cortamos a la persona y una hoja cuadriculada, como los puntos en ese momento medían unos 4 milímetros. Hoy miden medio milímetro los puntos. Medio milímetro. Ese punto luego genera un punto brillante en la pantalla, que es el píxel. Claro. El píxel es la mínima unidad de información. Entonces, con la energía obtiene números, que todavía no tenemos imagen. Esos números luego son transformados en intensidad lumínica, y esa intensidad lumínica es la que genera una imagen en el rango de los fotones visibles por nosotros. Y allí se hace visible. Esta es la tele. Y la tele es muy poquito tiempo. O sea, perfecto. No vamos a poder continuar con la clase, porque si no, no voy a poder saber más de usted. Bueno. Está el doctor Luchino y vamos a hacer la pausa, la primera, y ya volvemos para conversar con este verdadero pionero. El pionero de hoy es el doctor Sergio Luchino. Acaba de ingresar en la Academia de Medicina. Me imagino que eso es un honor para una persona que ha dedicado la vida a estudiar y a trabajar. Sí, por supuesto. Es casi, no digo el final, es un nuevo inicio para tomar más fuerzas y energías para continuar con una parte que es importante, que es la parte académica y social de la medicina. Es decir, claro. No basta con hacer y trabajar, que es excelente y nos da enormes satisfacciones, sino también hay que llevarlo a la gente para que se entere, sepa cuáles son los límites, cuáles son las posibilidades de mejoría. Dicen en el ámbito de la medicina que usted es el genio detrás de todo Ulton, No, bueno, del crecimiento genial que ha tenido. Por supuesto que está el doctor Carlos Ulton, ¿verdad? Su equipo, pero que usted es el que hoy le tiene en la cresta de la ola. Sí. Bueno, formamos un grupo, cada grupo tiene un líder de equipo, digamos, el gran equipo Ulton, la familia Ulton, somos 700 personas, un equipo grande. Grande. Entre todos, ¿no es cierto? Los médicos somos menos,
y cada área ya no puede ser manejada por una sola persona. Entonces se forman grupos por especialidades. Eso es Además, una antes cultura. era diagnóstico por imágenes, Sí. hoy es integral. Claro, el servicio. Claro, el diagnóstico por imágenes abarca varias formas de energía: ecografía, tomografía, resonancia, procedimientos diagnósticos, procedimientos terapéuticos, bajo guía de las imágenes. En vez de usar la visión como hace el cirujano, la visión directa, nosotros utilizamos las herramientas estas que nos permiten llegar sin abrir. Es decir, Claro, la no es lo mismo. laparoscopía. Claro, la laparoscopía de todos modos ingresa con material. El cirujano ingresa hace orificios Sí. en la piel, pequeñitos, muy pequeñitos, e ingresa material que le permite ver. Pero nosotros ni siquiera hacemos esos orificios. ¿Y cómo hace para llegar a curar? Bueno, por ejemplo, se pueden hacer desde diagnósticos con biopsias. La biopsia es un punto, es como sacar sangre, digamos, ese es nuestro orificio. O, por ejemplo, destapar una arteria que se llama angioplastia, es un procedimiento conocido, que se hace por un orificio muy pequeñito o en la arteria radial a nivel de la muñeca o en la ingle. O tapar un tumor, embolizar un tumor, quitarle la alimentación a un tumor también de la misma manera, es decir, por eso se llama mínimamente invasivo. Doctor, y a usted, en lo personal, que ha vivido todo esto, que someramente hemos comentado, ¿no? Desde su primera formación, década del 70, 80, a llegar a hoy, ¿qué es lo que lo tiene más fascinado, sorprendido de lo que son los avances? Bueno, hoy la gran ventaja que tenemos es que hemos podido achicar a muy pequeño tamaño las unidades de información del cuerpo. Entonces, es como tomar una persona y dividirlas en cubitos de medio milímetro. Y eso va a ir achicándose. Hoy estamos en esa porque tecnológicamente no tenemos todavía algunos materiales de conducción e informáticos. Todavía no los tenemos, se están creando. Y eso permite obtener una visión del cuerpo humano que es mejor que un libro de anatomía. Mire Eso le mostramos. Eso usted lo traslada a la pantalla. Claro, nosotros le decimos cortes, que son imágenes secuenciales. El nombre técnico es corte, pero son como fotografías del cuerpo humano en forma ¿Y se puede llegar ordenada. a todos los rincones del cuerpo? A todos los rincones del cuerpo, con unidades de información de medio milímetro. Para que tenga una idea, un milímetro cúbico equivale a 50.000 células. Hoy no podemos ir más pequeñito. No podemos porque tecnológicamente, pero el gran desafío es ir más pequeño. Hoy para ver más pequeño tenemos que hacer una biopsia, usar un microscopio y sí accedemos a la célula. Pero ya hay que extraer un tejido, ya no es lo mismo. Es decir, el gran desafío es, obviamente, quitar el grueso de los hardware que tenemos, toneladas de material y de desechos posteriormente en informática, por la tecnología que viene, que es con los lentes y poder quitarnos todos los teclados y todo eso. Nosotros informamos con equipos de 3 pantallas. Claro. Cada pantalla es enorme, entonces ese es el gran desafío que vamos a venir y achicar cada vez más las unidades de información, de tal manera que podamos ver más pequeño. No obstante, con lo que hoy tenemos es sorprendente. Podemos hacer... ¿Y la asertividad? La inmensa mayoría supera el 90%. Va a depender, la mayoría de veces no es un solo estudio el que hace el diagnóstico definitivo. Por supuesto tenemos datos clínicos, pero a veces es necesario la suma de información de un tomógrafo. El resonador magnético es otra cosa que es fantástica. Todos los equipos son fantásticos y cada uno se aplica para una parte del cuerpo. Claro. ¿Usted ya no está en el tema directo con pacientes? Sí. ¿Atiende todavía? Sí, todavía, por supuesto. No sé si soy el que más atiende en horas, pero por ahí. No, sí. Yo empiezo a las 6 de la mañana. Estaba en otra función. No, ya hice funciones administrativas, también fui director médico de la institución en la época de la pandemia. ¿Pero le agrada el contacto con el paciente? Sí, por supuesto. Nosotros no tenemos el radiólogo no tiene un gran contacto con el paciente, salvo en los procedimientos de intervencionismo. Bueno, pero es inevitable que le preguntemos, ¿y lo que está viendo, qué le parece? Claro. El médico dice,
no le puedo decir nada, Claro. pero es inevitable eso, es humano. Hay estudios en los cuales estamos en contacto, uno de ellos es la ecografía. Claro. Donde estamos ya ahí sí se habla con el paciente, se le pregunta. Yo siempre le digo, ¿usted quiere que le adelante el resultado o no? Porque hay gente que no quiere. Que no quiere. Que no quiere. Entonces le pregunto para no pasar por su voluntad. Y me dice, sí, cada vez la gente quiere más saber sus resultados. Saberlo. Sí, dígame lo que sea. Bueno, uno le dice con el mayor cuidado y respeto. ¿Y por le gusta supuesto. dar clases? Bueno, ese fue otro gran vínculo que me permitió haber ingresado como a la cátedra de física biomédica como ayudante alumno desde tercer año de medicina. Así que desde allí, salvo un periodo que estuve en Francia viviendo, todavía sigo en la cátedra de física biomédica ya hace cerca de 40 años. Y es eso de enseñar, porque uno cuando enseña aprende muchísimo. Preparar una clase, tenía un profesor que decía, cuando vos das una clase, el que más aprendió fue el que preparó la clase, lo cual es totalmente verdad. Bueno, y eso me permitió conocer la docencia. Es fantástica la docencia, es hermoso. Tanto en el grado, en el pregrado, digamos, en ingreso a medicina, en medicina y en el posgrado. En el posgrado, yo hoy soy el residente más antiguo de la casa. Los otros ya se jubilaron, digamos. Claro. ¿Y están qué le todos interesa? vivos, gracias a Dios, pero se han jubilado. Se han jubilado. ¿Y a usted qué le interesa hacer fuera de la medicina y del diagnóstico por imagen? Bueno, el diagnóstico por imágenes lo que hacemos es académico, no tanta la investigación. Por ahí hacemos algo de investigación. No, me refiero a qué le interesa a usted aparte. en la vida. Bueno, si hay otra cosa, porque No, sí, hay por personas que solamente tienen medicina. No, mi gran pasión es la carpintería. No me diga. Soy un carpintero que trabaja como radiólogo para vivir. Muy buena definición. ¿Y qué hace? Bueno, hago cosas vinculadas con barriles de vino y vinculadas al vino. Por ejemplo, en casa tengo una bodega que la hice yo, de madera, por supuesto. Es un sótano. Cuando construimos la casa hicimos un sótano que era la bodega. Y fue un acuerdo matrimonial, vamos a tener. Y el amor por el vino vino de los 3 años en Francia, donde yo estuve 3 años en Francia, donde los chicos residentes, como era yo, conocían, pero tenían un conocimiento enorme sobre el vino, las cosechas. Mire usted, y ahí usted ya se sumó. Y ahí ya me sumé, me encantó, es cultural, digamos, de alguna manera, siempre con moderación y cuidado. Y digo, bueno, cuando tengamos nuestra casa, vamos a hacer una bodega, bueno, todos los muebles de la bodega y después, por ejemplo, dispenser de vino, que es un barril de 230 litros, sobre ruedas. Esas ruedas son ruedas metálicas de reciclado de productos, muchos de ellos agrícolas. Bueno, hay que hacer toda una estructura de madera, ¿no es cierto? Y bueno, y eso uno lo traslada. ¿Y eso cómo lo aprendió? ¿Solo? Solo. Mire usted, autodidacta en esa parte. Eso fue autodidacta, sí. Fantástico. Y con eso se hacen cosas hermosas. Bueno, yo a muchos de mis amigos les regalo algo que es muy agradable, que es un dispenser, que es los 25 centímetros finales de los barriles, se cortan, hay que tener un corte especial, se reemplaza la tapa por vidrio, el orificio se cubre con madera, entonces queda como un barril de este tamaño. Bajito. Y eso permite, pero colocado vertical y con un orificio se coleccionan los corchos. Y lleva, por ejemplo, un diseño personalizado. No le voy a preguntar cuántos corchos tiene el suyo, porque por reputación. Por reputación. Y después otra cosa muy linda fue tuve un perro que lo amé muchísimo, Sir Lancelot se llamaba, un gran danés. Y bueno, la cucha de gran danés era casi un palacio. Un palacio hecho de madera. Se lo había hecho usted. Lo pude hacer yo. Lindo sí. descubrirlo en estas distintas facetas. Bueno. Buena vida y enhorabuena por una carrera tan hermosa. Bueno, muchas gracias. Que disfrute. Tengo Muchas unos gracias. regalitos para usted. Pero hermoso. Sí, tengo dos regalos hermosos. Uno de Farmacias Red y el otro de Gulú,
vino. Ajá, mire usted, Para que disfrute. va a ir a la bodega. Para que vaya a la bodega. Muchas gracias. Ha sido muchas un gracias, gustazo Rebeca. conocerlo, doctor. Bueno, muchas gracias. Todo muy cómodo, muy agradable. Me alegro. Gracias. Bueno. El doctor Sergio Lucino, él es nuestro invitado de hoy. Acaba de ingresar a la Academia de Medicina, especialista en diagnóstico por imágenes. Con ustedes nos encontramos el sábado que viene, 14:30, en el 12, como siempre. Gracias. Auspician este programa. EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. Estudia en Villa María. Más de 100 carreras universitarias. Elegí tu futuro. Elegí Villa María. Municipalidad de Villa María. El aire fresco del mar nace en nuestros platos. El Celta, un mar de sabores. Finca Medialuna. Cuidamos cada detalle para hacer un Malbec que hable de su lugar de origen. Encontranos en las 3 sucursales de Blackwood.